¿Qué sucede? Saúl, hasta este momento, es Dios que está con Saúl. Es Dios que escoge a Saúl. Es Dios que unge a Saúl. Y es Dios que escoge la familia y la tribu de Saúl. ¿Entendió? Amén. En ese momento comienza el proceso de Saúl reinar. Dice el versículo 21 del capítulo 10 de Primera de Samuel: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. El día que van a ungir al rey delante del pueblo, porque ya Dios lo había hecho delante del profeta y de él mismo y del mismo Saúl, Saúl se escondió, tuvo miedo. Él no entendía lo que estaba pasando. Y aunque ya él tenía la palabra encima, él no se sentía digno de ella y se escondió. Dice el 23: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Saúl era alto. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey, con R minúscula. Es decir, viva Saúl. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Quién tocó el corazón de esos hombres de guerra? Fíjese que tan pronto Saúl es ungido rey, los hombres de guerra, los hombres que habían luchado en las guerras, los preparados, los fuertes, los que tenían espada, en ese momento decidieron, porque Dios le habló, seguir a Saúl. No fueron ellos porque querían. Dios los instó a seguir esta visión que Dios había dado de que Saúl era rey y que había nacido el reino. ¿Entendió eso? El primer rey de Israel es Saúl. ¿Usted entiende eso? Hasta ahí todo va bien. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Es decir, él se hizo el que no se dio cuenta que una parte de la gente no creyó la profecía de Samuel ni creyeron en él. Siempre hay disidentes y siempre hay rebeldes. ¿Usted entiende eso? Luego de eso, el capítulo 11 nos habla de que Saúl derrota a los amonitas. Es decir, en las primeras batallas que él libró, salió más que vencedor porque Dios estaba con él. Luego viene el capítulo 12, el discurso de Samuel al pueblo, y ahí continúa el proceso de que Saúl se va afianzando en el reino. Y esto es importante entenderlo. En todo este proceso, el Señor está con Saúl y el Señor está permitiendo que Samuel, el pueblo, sirvan a Saúl para poder unificar el reino. En el capítulo 13 está titulado Guerra contra los filisteos. Ellos van a guerra y en ese momento hay un proceso donde Saúl, que ya era rey, que ya había librado batallas, que ya tenía ejército, comienza el proceso de desagradar a Dios. Y qué importante es entender que la gente debe de mantenerse firme en Dios y en la palabra que le ha dado. La fórmula vencedora para Saúl era estar con Dios, dejarse guiar por el profeta que Dios le había puesto para ayudarlo y la palabra, seguir la ley de Dios y no romperla. Dice la palabra, capítulo 13 del Primera de Samuel: había ya reinado Saúl un año, es decir, su primer año de reinado,
Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mizma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso contra la arena, como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mizma, al oriente de Betabén. Ellos acamparon donde estaba Saúl con sus 3,000 hombres, que se habían multiplicado porque habían venido 1,000 de un lugar y 1,000 más de otro lugar. Pero 5,000 contra un ejército que se había reunido con 30,000 carros. Solo carruajes de batalla. Los filisteos llevaron 30,000 carros. Habían 5,000 hombres. Cada carro de batalla tenía 3 hombres. 30,000 carros por 3 hombres, 90,000 hombres. En carruajes solamente, más los que iban a pie. Contra eso lucharía Saúl. Y dice el 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rosca y en cisternas. Donde había un hoyo, ahí se escondió la gente. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iban? Estaban asustados. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Gilgal era el lugar alto a donde se ofrecían holocaustos, uno de ellos. Y el pueblo se le desertaba. La gente comenzó a irse. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Qué hizo Saúl? Él ofreció el holocausto que le tocaba al profeta ofrecer. En ese momento, Saúl comenzó a mostrar sus rasgos de rebeldía, de impaciencia, de soberbia, de tomar él en la mano hacer lo que debía hacer Dios. Hay cosas que usted tiene que dejar que las haga Dios. Hay cosas en las que usted no se debe meter. Solo debe orar y esperar. Dígalo conmigo: orar y esperar. Es fácil, pero difícil de hacer. Porque la gente quiere orar y hacer, orar y obrar, orar y ir. Pero a veces hay que orar y esperar. Y la parte más difícil de la fe es esperar en Dios. No esperar desesperado ni esperar sin esperanza. Es esperar confiado y con esperanza. ¿Alguien aquí está esperando un milagro de Dios? Saúl se desesperó y no esperó, y accionó él mismo y ofreció el holocausto, dice el versículo 9. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, mire, ahí mismito, ahí mismo, él terminó de ofrecer el holocausto, y he aquí Samuel que venía. Llegó Samuel. Se desesperó cuando ya iba a llegar el profeta. Si esperaba 1 hora más, agradaba a Dios. ¿Usted sabe lo que es una diferencia de minutos de agradar y desagradar a Dios? ¿Qué dolor de cabeza da eso? Hay que esperar en Dios. Y dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, versículo 10, 1 Samuel capítulo 13, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizma,
me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado al favor de Jehová. Me esforcé. Oiga, para él se había esforzado. Para él había hecho algo muy bueno. Para él estaba siendo diligente. Nada que te haga diligente puede ir en contra de la palabra de Dios. Nada que te haga esforzado puede ir en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Ningún esfuerzo que usted haga puede contradecir lo que Dios ha dicho. Porque entonces no es un esfuerzo, es rebeldía. Entonces no es esforzarte, es ser rebelde. ¿Entendió? Y dice él, versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Si usted quiere el favor de Jehová, obedézcalo. No busque el favor de Jehová por caminos por donde él no te mandó. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ese día comenzó el proceso en el cual el reino de Saúl, que debió ser heredado a sus hijos y generaciones, se perdía. La desobediencia y la rebeldía traen consecuencias, algunas irreparables. Dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gaba, Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Misma, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia tierra de Saúl, de Sual, y otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horon, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahí comienza ese proceso de deterioro. Pero esta historia, como leímos, es en el segundo año del reinado de Saúl. En el segundo año. Este hombre, escogido por rey, desde el segundo año de reinado, ya está siendo rebelde. Ya está desobedeciendo a Dios. Dios le permitió continuar, lo ayudó porque Dios al final quiere bendecir a su pueblo. ¿Usted sabía que Dios quiere bendecir a su pueblo? Acompáñeme un poco más adelante, a Primera de Samuel ahí mismo, pero en el capítulo 15. Está titulado, Saúl desobedece y es desechado. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahí ocurre algo. Ha pasado el tiempo, Primera de Samuel 15:1, han pasado unos años más, Dios ha tenido misericordia y Dios decide darle una tarea a Saúl. Pudiéramos decir que es como un examen, una prueba, a ver si el hombre entiende. A ver si el hombre cambia. A ver si el hombre obedece. Dice la palabra, versículo 5. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, ido, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Dios le dijo que destruyera a los amalecitas, no a los ceneos. Por lo tanto, a los ceneos le dijo, váyanse, este pleito no es con ustedes. Dios es justo. Y dice, y Saúl derrotó a los amalecistas de Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y usted dirá, es que Saúl fue misericordioso, mató a las mujeres y a los niños y dejó al rey vivo.
al jefe de la idolatría, al jefe del mal, eso no es misericordia, eso es negocio. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas. De las ovejas que perdonaron, lo mejor. Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Rompieron toda la silla vieja, la nueva se la llevaron. Rompieron la copa de barro y la de plata se la llevaron. Rompieron la vajilla made in China. Y la que estaba hecha ahí en Inglaterra se la llevaron. Aleluya. ¿El pueblo obedeció la orden de Jehová? No. ¿Saúl obedeció la orden de Jehová? No. Ni cumplió el pueblo, ni cumplió Saúl. Hay gente que quiere que Dios cumpla y ellos no cumplen. La rebeldía tiene consecuencias, la obediencia trae bendiciones. ¿Qué sucede? Dios todo lo sabe. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararle lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Diga, mentiroso. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo le echó la culpa al pueblo. No fui yo, fue Tete. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui en misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Diga, soborno. ¿Quiere sobornar a Samuel? Y diciéndole todos esos rebaños y todo eso es para que tú, Samuel, lo ofrezcas a Jehová. Ay, santo. Al profeta quieren sobornar. Oh, Dios. Y dice el 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, diga, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el que prestar atención a la gordura de los carneros. No te deje llenar los ojos. No te deje confundir con lujos, con vanidades, con atenciones, con gustitos. No se deje engañar. Dígale al que está cerca: no te dejes engañar. Mire, el enemigo es un experto sobornador. Tenga cuidado con el engañador y el mentiroso, el embaucador. Dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Con qué se obstina la gente? En este caso se obstinaron con posesiones, con el botín, con riqueza. Tenga cuidado con lo que usted se obstina. Hay gente que está obstinado con un artista. Ya yo no oigo música del mundo, pero esa mujer es loca con Chayanne. Ella no puede ver a Chayanne porque se le desarman las rodillas. Mire, Chayanne ya está abuelo.
Hay otras que son locas con Eddie Herrera, desde que le dice, ¡ey, ey! Ay, santo. Así hay hombres que son siervos. Y usted lo puede poner a el siervo sirviendo hasta que pasa una filistea vestida de Dalila. ¿Ya usted entendió? Y entonces el siervo con el rabito del ojo ahí, mira así. Usted sabe que el asno y el burro tienen vista de 300, tienen vista que ven a todo su alrededor. Uno de los pocos animales de que puede ver, por ejemplo, el burro tiene 4 patas, ¿verdad? Él se la ve las 4. El burro se ve la espalda, porque él gira los ojos hasta que ve para todos los lados, para atrás. Igual el búho, pero en el caso del búho no giran los ojos, gira la cabeza entera. Entonces hay gente que ve lo que no debe ver. Y hay gente que no está atento a lo que tiene que estar. Hay gente que está atento, pero mira esa hermana lo que está haciendo, mira aquel hermano lo que está haciendo, mira aquel, mira al otro, mira al otro. ¿Y tú? ¿Y tú? Por eso yo siempre digo, mire, ese dedito, úselo así. Tú. Y revísese usted y señálese usted. Porque Dios no nos ha levantado como jueces, sino como siervos. Y el siervo se somete a su Señor. Estamos sometidos a nuestro Señor. Estamos en obediencia, en hecho, palabra y obra, en pensamiento. Estamos sujetos. Nuestros pensamientos son sus pensamientos, sus planes son nuestros planes. Nuestro obrar va de acuerdo a su palabra. Le dijo el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese que desde el segundo año ya Dios le había dado la palabra de que se había escogido otro rey. Si contamos el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que en este momento de ir a Amalek le estaban dando una oportunidad, era una prueba. Y él se quemó, sacó 0. Tenga cuidado con el momento difícil que usted pueda vivir, porque quizás es una prueba. Dios no tienta, pero sí prueba y forma y capacita. Y él como buen padre disciplina. Y la misma Biblia dice que el buen padre disciplina con vara. Y la vara representa autoridad. Y a veces a la autoridad de Dios no nos lo queremos someter. Y tenemos que entender que Dios es soberano. Y nos tenemos que sujetar a Él. Muchas veces cuando lo que nos gusta o queremos es lo que nos están dando, ordenando o mandando, lo hacemos gozoso. Pero cuando lo que se nos manda hacer o se nos pide es contrario a lo que nos gusta, entonces nos rebelamos. Y el que es obediente va a ser obediente en lo que le gusta y en lo que no le gusta. El que es obediente se va a tomar la medicina que sabe a fresa y el jarabito que sabe a rayo. Porque es obediente. Amén. Él es desechado y entonces David es ungido. El capítulo 16 está titulado Samuel unge a David. Ya él había sido desechado y lo leímos desde el segundo año de su reinado, Saúl. Se le da una prueba a ver si el hombre cambió. No cambió. Empeoró. Pues ahí termina siendo desechado. Dios escoge otro rey, pero el Señor deja que Saúl reine, pero le envía un espíritu que lo atormenta. Y ahí es que David toca para Saúl. ¿Y quién era ese David? El que había sido ungido para ser rey. Y ahí comienza otro proceso. Y quiero que usted entienda que en el plan de Dios estaba que Saúl fuera rey y su casa estuviera sobre el trono, mas él falló. Diga, falló. Tus decisiones, mis decisiones afectan a los que vienen detrás de nosotros.
Por eso tenemos que escoger bien, ser prudentes. Por eso hay un anuncio que decía de un niño a un padre: papi, ten cuidado tú donde pisas porque yo sigo tus huellas. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Hoy en día mucha gente predica sobre el matrimonio porque han tenido 4 divorcios. Y ellos creen que fallar mucho le da la capacidad de aconsejar. Hay otros que quieren enseñar a la gente acerca de cómo administrar la finanza porque han quebrado 20 veces. Y ahora mismo están en quiebra. ¿El fallar mucho te hace experto en algo? Yo creo que no. Yo prefiero ir al experto de expertos, Dios. Ir a lo seguro, Dios, su palabra. Amén. Saúl es desechado, David es escogido y ungido, David mata a Goliat, David toca para Saúl y ahí comienza un proceso. Saúl sigue reinando, pero Saúl terminaría sus días de mala manera. Vaya al capítulo 31 de Primera de Samuel. Está titulado Muerte de Saúl y de sus hijos. Amén. Dice el 31, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Cómo cayeron? Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Como acá hay niños, no voy a leer esta porción, pero lo que sucede es que Saúl y sus hijos mueren todos un mismo día, en batalla. La desobediencia, la rebeldía tiene grandes consecuencias. Dice el 8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Muertos los 4. El rey y los 3 herederos en línea. Fue cortado el linaje de Saúl en un día. Cuando Jehová no es el que edifica, cuando Jehová no es el que guarda, en vano estamos guardando, en vano está usted edificando. Si Él no edifica la casa, en nada estamos. Si Él no es el que guarda la casa, en nada estamos. Usted tiene que estar sustentado en algo más firme que usted y su capacidad, que usted y su sabiduría, que usted y sus amiguitos, que usted y unos centavitos, porque los centavitos, la gente cree que los centavitos todo lo pueden. No, el que todo lo puede es Jehová. Hace unos días leía un artículo sobre el valle de los faraones en Egipto, de que la mayoría de las tumbas de los faraones egipcios estaban llenas de riquezas, pero todas fueron saqueadas entre el año 1500 y entre el año 1900 y 1800. Las saquearon casi todas, que llegaban y encontraban la momia sin nada. Hasta el muerto le robaron todo. Lo enterraron con gran riqueza porque pensaron que se iban a llevar la riqueza. Al final el muerto se fue sin nada. En el infierno debe estar. Eso lo sabrá Dios. Pero la riqueza humana que le pusieron, tampoco se la pudieron llevar. Y tan pronto se la pusieron, a los pocos años, siglos, vinieron saqueadores y se llevaron todo. Una de las pocas tumbas que quedó con la riqueza porque no la habían encontrado fue Tutankamón, que el Señor lo reprenda. Pero la mayoría ha sido encontrado sin nada. El que crea que se va a poder llevar algo, se equivocó. De aquí no nos llevamos nada. Y lo que usted cree que deja, si usted no lo dejó sobre algo sólido que es Cristo, que es lo único sólido que hay, y en este país sabemos que lo sólido es gelatina. Sólido es Cristo. Saúl quiso afianzar su reino sobre su fuerza, fracasó. Sobre riqueza, fracasó. En vano es trabajar
si Dios no es el que está guardando y edificando. Y este Saúl perece, David es levantado, es ungido rey. El Señor permite que David afiance su reinado. Y dice el capítulo 7 de Segunda de Samuel, avance ahí un poquito, ya David es rey. Dice el capítulo 7, aconteció que cuando ya él era rey, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ya David era rey, poderoso, Saúl estaba muerto, David reinaba, tenía ciudades, riqueza, ejército. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, porque oiga bien, aún el profeta tiene que recibir dirección de Dios. Y Natán de boca le dijo eso a David, porque él entendía que David estaba ya en orden y en gracia delante de Dios. Entonces Dios le habla al profeta, porque Dios es un Dios de orden, y le dice, tú le dijiste a este hombre que vaya y haga como su corazón le diga, y no es así la cosa. Yo no quiero que él me edifique la casa, no quiero que él sea que me construya la casa. El Señor rectificó con el profeta la palabra y le dijo, este no es el que me va a edificar casa a mí. ¿Usted entiende eso? David quería hacer algo bueno. Es bueno hacerle casa a Jehová, ¿verdad que sí? Pero la casa a Jehová no la debe hacer el que quiere o lo siente. Es al que él manda. Por eso hay muchos sitios y muchos lugares donde Dios no está. Pero la gente cree que sí, que usted le puede poner un nombre bíblico a cualquier local y decir esto es una iglesia, porque hay dos más reunidos alrededor de su nombre. Usted puede estar seguro que él está ahí por misericordia a los que están ahí. Ahora, que él quiere que estén ahí, eso no lo asegure, ¿no? Son dos cosas diferentes. Inicié diciendo que usted puede moverse sobre la palabra que tiene encima que Dios le dio, o puede usted tener una palabra suya y avanzar sobre ella y decirle a Dios, cáeme atrás. ¿Se acuerda? El que llegó temprano lo escuchó. Porque una cosa es que usted vaya y haga el plan de Dios y obedezca a Dios, y otra cosa es que usted tenga un plan y le diga a Dios, cáeme atrás. Hoy en día estamos llenos de cristianos, cáeme atrás, que quieren que Dios ande huyendo a paso doble atrás de ellos. Porque encima de que se van adelante sin que Dios lo mandara por donde Dios no lo mandó, también anda rápido. Y después están quillados con Dios. ¿Y por qué tú no cumpliste? ¿Y por qué no hiciste esto? Y yo pacté, y yo serví, y yo te creí, y yo te mandé, le pregunta el Señor. Lo que tú me estás pidiendo, yo te dije que eso era. A veces hay gente que está pidiendo lo que no le conviene. Usted ve a los muchachos con 15 años, ya yo sé manejar, dame la llave del carro, yo tengo licencia de aprendizaje. ¿Le conviene darle la llave del carro? El que puedas no quiere decir que debas. David en ese momento quería hacer algo bueno, pero el Señor le habló al profeta. Dice el versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. ¿De quién era la palabra? Ve y di a mi siervo David. Era su siervo y aún así Dios no estaba de acuerdo con lo que él quería hacer. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es una pregunta. Antes de usted decir que Dios quiere algo, pregúntele a él, que él sabe lo que él quiere. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que quiere? Él sabe, más que usted. Él sabe ya lo que va a pasar en 300 años, en 500 años. Ya él sabe. Él sabe lo que va a pasar el mes que viene y usted y yo no. Usted puede tener planes tremendos para finales de año. Mire, había gente que tenía unos planes para el 2020 y para el 2021 tremendos y todos se fueron a pique. El COVID se lo llevó. Dice, tú me has de edificar casa en que yo more. Y dice el 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Oiga bien lo que está diciendo Jehová. Él le está diciendo que en todo el proceso desde Egipto hasta David, a nadie le pidió casa. Él habló de un tabernáculo a Moisés. Y ahí estaba el arca hasta ese día de David. Él le está diciendo a David, yo pedí casa. Tenga cuidado con lo que usted dice que Dios quiere, que Él no ha dicho. No tome el nombre de Dios en vano, que ese sigue siendo uno de los 10 mandamientos. No se invente que Dios le dijo y que Dios quiere. No tome el nombre de Dios en vano, que es un pecado grave y serio. Dice el 8, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de las detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Oyó ese versículo? Léalo detenidamente. Y he estado contigo. Jehová estuvo con él. En todo, diga en todo, cuanto has andado. Donde tú fuiste, yo fui. Donde peleaste, yo estaba. Cuando te atacaron, yo estaba. Cuando te metiste en Adulán, yo estaba ahí. Eso le está diciendo el Señor. Y te he dado nombre grande. He destruido a todos tus enemigos. El Señor le está diciendo, el que te levantó a ti, te defendió y te ayudó, fui yo, dice Jehová. Tenga cuidado si usted se cree que usted que se ha hecho grande. Que ese puestecito usted lo tiene por inteligente. Mire, hay 100,000 más inteligentes que usted. Más capacitado que usted. Y que le interesa el mismo puesto que usted. Deje de tener en poco lo que Dios le ha dado por encima de otros. Y deje de sentirse que usted merece algo, porque ni usted ni yo merecemos nada. Porque el Señor conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Y si Él no fuera a pagar por obra, le quedaríamos debiendo siempre. Quedaríamos en la cuenta en menos tanto. Usted está sobregirado. Porque lo que usted ha hecho y la obra que ha hecho no le dan. Y usted tiene un sobregiro de favores. Un sobregiro de gracia. Donde usted está en escasez. Y le debe a Jehová. Pero hay gente que entiende que a Jehová no le debe nada. Hay gente que quizás está aquí hoy en la iglesia y cree que le está haciendo un favor a alguien por estar aquí. Yo escucho hijos que, pastor, yo estoy aquí, pero yo no creo ni en Dios, ni en usted, ni en la iglesia. Yo es por mamá que estoy aquí. Para no desagradar a mi mami. Hay esposos también que vienen para no oírle la boca a la mujer en la casa. Y hay otros que vienen, por si Dios existe y me muero, no quiero ir al infierno. Déjame tirar esta aventura, a ver, para que me coja pena el Señor y pueda decirle, pero yo iba a la iglesia. A Dios no lo engaña a nadie. El profeta recibe una palabra fuerte que él le da luego a David, donde el Señor le aclara que él no le pidió casa. Donde el Señor le aclara que Él fue que lo levantó. Dice el versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. ¿Usted leyó ese versículo? Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Él le está diciendo a David que Él es que le va a hacer casa a él. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dígase Jesús.
Él no está hablando ahí de hombre ni de Salomón, es de Jesús. Y ni es de un reino terrestre, es del reino celeste. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino. Ahí le está hablando del linaje de él. Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Diga eternamente. Fíjese que le está diciendo de que él va a firmar su descendencia y va a permitir que uno de él permanezca en el trono. Eso es una palabra que está dando Dios. Amén. Pero ahí la palabra está unida con el linaje de David y con Jesús. ¿Entiende eso? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Diga humildad. Qué importante es entender cuando Dios tiene propósito. Y el Señor había establecido un propósito sobre David, su casa, a pesar de que lo que David quería hacer, Dios no le mandó a hacerlo. Dios le va a permitir que un hijo suyo sea que edifique la casa que él pidió hacer para Jehová, pero que Jehová no pidió. Jehová pidió el tabernáculo, no el templo, pero permitió que lo hicieran. Y puso su nombre sobre él y puso su palabra. ¿Usted entiende eso? Pero lo que Jehová mandó a hacer fue un tabernáculo. Y el templo luego fue producto de algo que David en su corazón quería hacer para agradar a Dios. Qué importante es entender eso. Porque el tabernáculo que Dios quiere establecer y siempre ha querido establecer es en nuestros corazones. La iglesia, el templo, la casa de Dios es un lugar de reunión de la congregación. No es para que habite Dios, es para que se reúnan aquellos en que Dios quiere habitar en sus corazones. Por eso, cuando entramos a este lugar, oramos y damos gloria a Dios, pero usted no se tiene que hincar la escalera de aquí para entrar. Porque este es un territorio de Dios, esta es una casa de oración. Pero Jehová quiere habitar en el corazón de cada hombre. Y si esta casa terrestre y este edificio fuera demolido, Jehová sigue habitando en los corazones de nosotros. Él no habita en paredes ni en bloques. Aquí nos reunimos para darle gloria a Él, para que Él habite en nuestros corazones. Y eso hay que tenerlo claro. Porque a Dios no lo allanta nadie con edificios grandes, ni con música linda. Usted puede tener, antes de ayer vi un video de un coro de 500 voces cristianas adorando a Dios. Muy bien. El asunto no es que canten bien ni que sean 500. El asunto es que Dios quiere estar en los 500 corazones. A Él le importa que desafinen, pero que su corazón esté limpio para Él poder habitar. Saúl se corrompió, fue rebelde y fue desechado. David quería hacerle un templo a Jehová en gratitud y el Señor le dijo: tú no me vas a hacer templo a mí, yo no te pedí templo. Yo estoy contigo y yo soy el que te he levantado, le dijo Jehová, pero yo a ti no te pedí templo. Y le permitió que un hijo lo hiciera. Pero ese hijo, con el cual Dios también tiene misericordia, avance un poquito y voy concluyendo. En Primera de Reyes, capítulo 6, dice: así pues Salomón en el 14, Primera de Reyes 6, 14. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, diga la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro.
revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta la viga de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo el altar de la casa, un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cedro la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Y cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Amén. Como usted ve, lo que David soñó lo hizo Salomón, y hizo algo extraordinario para Dios. Pero acuérdese, Jehová no pidió eso. David era que lo quería hacer. Al final Dios le dio permiso. Diga permiso. Una cosa es que Dios te dé permiso, y otra cosa es que Él quiera algo. Qué cosa tan diferente. Ellos querían agradar a Dios. Dice el versículo para cortar 37, en el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Abul, que es el mes 8, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. La construcción del templo duró 7 años, y según los arqueólogos e historiadores bíblicos, fue terminada en el año 960 antes de Cristo. Amén. Esa casa de paredes y de techos y todo es algo humano para gloria de Dios. Pero Salomón, que hizo todas esas cosas hermosas, dice el capítulo 7 que hizo más edificios. Él siguió construyendo. Él empleó gente que siguiera haciendo palacios. Al final él hizo una ciudad alrededor del templo. Hizo su templo y su casa, hizo todo lo que era de Dios más lo que era para él. ¿Qué sucedió? En el capítulo 8 nos habla de que Salomón traslada el arca. En el versículo 12 dice dedicación del templo, y ahí vemos como el Señor se manifiesta, y ahí es que el Señor, esto está en el libro también de Crónicas y de Reyes, y Él termina esa casa y comienza un tiempo de bonanza y abundancia. Y todo el mundo comienza a escuchar de Salomón, del templo, de la ciudad, de su sabiduría, porque ya ahí él había pedido sabiduría. Todo era majestuoso, glorioso. Pero ¿qué sucede? El hombre se envanece con facilidad. Y la carne, como dicen algunos, no es que sea débil, es que deja que gobierne la carne y no el espíritu. En el capítulo 10 nos dice que la reina de Saba visita a Salomón. En ese momento ya Salomón estaba en la cúspide de su poder. La reina de Saba le llevó presentes y regalos, no tengo tiempo para explicarlo. Sin embargo, esta mujer, que fue por la riqueza y la fama de Salomón, cuando se va, se lleva más de lo que le trajo. Porque ya Salomón estaba embriagado con el poder. Ya se había vuelto vanidoso, se había vuelto, en vez de sabio, codicioso, y se había corrompido. Y este hombre, que tenía sabiduría que le había dado Dios, dejó de usar esa sabiduría para dar la gloria a Dios y comenzó a usarla para provecho propio. Y ahí comenzaron los problemas. Esta misma reina de Saba que tanto mencionan, se lleva más de lo que llevó. ¿Qué quiere decir? Que engañó a Salomón. La sabiduría ahí comienza a estar en objeción, porque no está previsto que la riqueza de Israel y del pueblo de Dios sea dada a una mujer pagana.
pero eso hizo ella y eso hizo él. Dice el capítulo 11, está titulado Apostasías y dificultades de Salomón. Y recuerde que han habido palabras que hemos estado leyendo de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios no ha dicho, de lo que Dios ha prometido y ha mandado y de lo que Dios no ha mandado ni ha prometido. ¿Me está siguiendo? Dice el 11, Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue la primera esposa que tomó, a muchas mujeres extranjeras. Dios le había dicho en su palabra que no tomaran mujeres extranjeras, pero él la tomó y dice que muchas. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Santo. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Estaban advertidos, hermano y hermana que está aquí en este tiempo de crisis y del COVID. ¿Usted está atento a las advertencias de Jehová? ¿Usted está atento a las advertencias que Jehová nos da en su palabra? ¿Usted está viviendo con temor y temblor ante Jehová? ¿O el temblor a usted otra gente u otra cosa que se lo provoca? Hay gente que cuando ve pasar cierta jipeta le tiemblan las rodillas porque quieren una. Hay gente que cuando leen los cargos y lo que ganan le tiemblan las rodillas. Hay gente que el temblor y el temor es hacia la codicia. Y la codicia es peligrosa. Es contra Dios. Dice ese mismo versículo 2, a estas pues se juntó Salomón con amor. Diga con amor. Oiga bien, él se casó con la hija de Faraón por política para evitar la guerra. Pero a estas mujeres de Amón, de Moab, de Sidón, de Edom, Etea, etcétera, fue de enamorado que fue. No era política, era sinvergüencería. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dios se lo había advertido. Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, con D minúscula. Tenga cuidado con el Dalilo o la Dalila que le habla al oído, porque va a hacer que su corazón se incline. Y usted ceda cosas que no debe ceder, y usted haga cosas que no debe hacer. Pero hay gente que no solo es en amor, hay un amor que es que la gente se hace amigo y compinche. Y excúseme el término, que es feo, pero es para que me entienda. Hay gente que se encompincha con personas. Y eso es todos los días desde que se levantan el tiqui, 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 tiqui. Porque ahora hay gente que ha desarrollado una habilidad que con 2 dedos escriben ahí un diccionario en 3 minutos. Desde que amanece hasta que se acuestan, eso encompinchado y encompinchadas. Y así como es de malo tomar parejas o tener personas con las cuales se echan, también es de malo el compinche de gente que tengan influencia sobre usted el día entero. El que se encompincha con chismoso, chismoso es. El que se encompincha con maldiciente, maldiciente es. El que presta su oído a murmuraciones, murmuración es usted es un murmurador. Y el que le preste el oído a la Dalila y al Dalilo será un fornicario o un adúltero. Dalila insistió a Sansón hasta que le reveló el secreto. Un día ella le dijo, si tú no me dices el secreto es que tú no me quieres, yo siento hasta que me muero. Ay, no, no te mueres, y le dijo el secreto. Dice el versículo 5, porque Salomón guió. Dice, vamos a leer el 4. Y cuando Salomón era ya viejo, diga, se hizo viejo.
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los ídolos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Quién se enojó? ¿Contra quién? ¿Alguien quiere ver a Jehová molesto con usted? Ay, santo. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Cuántas veces se le apareció Dios a Salomón? Aunque usted haya hablado con Dios, aunque Dios se le haya presentado, aunque el Espíritu Santo haya sido derramado sobre usted, aunque usted sea hijo o hija de Dios, el enemigo no va a dejar de visitarte. Acuérdese que hasta Cristo fue a tentarlo en el desierto. Deje de creerse que usted flota en el aire de tanta santidad y unción, y póngase vivo y viva, y tenga cuidado con el devorador. Tenga cuidado con el seductor y el corruptor, que es el maligno, que el Señor lo reprenda. Salomón se corrompió. ¿Y qué fue la herramienta para corromperlo? El amor por las mujeres. El amor por las mujeres. No una, no 2, 1000 mujeres. Oh Dios. No 365 como día tiene el año. 1000. Wow. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Y se enojó Jehová contra Salomón, versículo 9, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué te mandó Jehová que usted no está guardado? ¿Qué te mandó Jehová que usted no está haciendo? ¿Qué te mandó Jehová y qué dice aquí que mandó el Señor que usted no está cumpliendo? Hay gente que quiere que Dios haga todo y usted no hace nada. Usted quiere que Dios cumpla en todo y usted cumple en algunas cosas. Pues en algunas cosas te van a ayudar y en otras te van solamente a proteger. Pero usted no puede obligar a Dios a hacer algo cuando usted esté en falta. Necesitamos ordenar nuestras vidas delante de Dios. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Lo que pasa con Roboam, el hijo de Salomón, ya estaba profetizado. Ya estaba dicho. Tenga cuidado, porque muchas veces hay propósitos de Dios que podríamos abortar por rebeldía, desobediencia y por falta de entendimiento. ¿Qué palabra te ha dado Dios? ¿Qué cosa Dios ha mandado sobre tu vida en la cual usted está siendo el que no sabe, que no entiende? ¿En qué nos estamos, como dicen los dominicanos, haciendo lo loco? ¿En qué te estás haciendo el loco con Dios? En congregarte, en servirlo, en apoyar su obra, en orar, en hacer cosas más allá de las que son las normales. Porque hay gente que Dios llama a hacer cosas más allá de las que son normales. Ana, la madre de Samuel, hizo algo más allá de lo que era normal y por eso Dios la bendijo. Mucha gente, Dios lo ha llamado a algo más que sencillamente lo normal. Porque hay gente que hay propósitos sobrenaturales sobre ellos. Usted quiere un milagro sobrenatural, pero quiere un servicio normal. Usted quiere
extra papa, extra queso y el Big League de refresco. Pero quiere pagar el combo más barato. No se vale. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Pero muchas veces el Señor le pide a algunas personas más allá de lo que es normal. A la viuda de Sarepta le pidieron el último pan. ¿Qué te estará pidiendo Dios a ti en este tiempo? Dice que Leví Mateo estaba en el banco de los tributos y Jesús le dijo, sígueme. Y dejando todo, dejando el banco, el empleo, el puesto y todo, siguió a Jesús. Pedro y su hermano estaban en las barcas y Jesús los llamó y dejaron las barcas y dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús. Porque hay gente que Dios le pide más. Hay gente que el Señor lo llama a más. Y muchas veces vamos a querer luchar con ese llamado, con ese orden que Dios ha establecido sobre nuestras cabezas. Esa palabra que usted tiene encima. ¿Alguien aquí tiene una palabra encima? Salomón dice en el versículo 41, capítulo 11 de Primera de Reyes, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Reinó 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Reinó 40 años, pero en el final de sus años se corrompió. Y el reino que trabajó 40 años en edificar fue fragmentado, dividido, y su hijo no lo pudo sostener. Y él en vida lo sabía. Usted sabe lo que usted morirse sabiendo que todo lo que usted hizo se va a partir, se va a quebrar y no va a continuar. Sabiendo que falló. Usted sabe qué hizo Salomón ahí en el versículo 40, para darle una pincelada. Cuando él identificó y supo quién era el que iba a provocar esa división de las tribus, pero era Dios que lo estaba haciendo. La misma palabra lo dice, no lo puedo leer por el tiempo. Salomón intentó, dice ahí, por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Cuando Salomón muere, él regresa y él es uno de los que está con el pueblo delante del hijo de Salomón, cuando él le dice que no va a rebajar los impuestos, sino que él va a poner más impuestos, de que él va a gobernar con más dureza que su padre, y ahí se divide el reino. Salomón quiso evitar con matar a alguien lo que debió evitar haciendo lo correcto delante de Dios. No trate de resolver a golpe de fuerza lo que debe ser resuelto a golpe de fe. Lo que debe ser resuelto a punta de obediencia, de sometimiento. Y porque tengo que concluir, quiero resumir. Vivimos un momento difícil históricamente, un momento difícil espiritualmente. Y estas historias de cada uno de ellos, Saúl, David, Salomón, Roboam y Jeroboam, nos muestran cómo hay palabra de Dios sobre las personas y cómo las personas muchas veces en sus decisiones o siguen a Dios o desagradan a Dios. David decidió agradar a Dios y aunque en algunas cosas falló, supo siempre volverse hacia Dios. El justo cae, pero se levanta. Y si cuando el justo cae es por un error, es por una falta, arrepiéntase que Dios es grande y perdonador. David supo arrepentirse y fue perdonado. Salomón se equivocó, falló, pero no rectificó como debió hacerlo. Saúl falló y en vez de rectificar mintió, engañó, se rebeló contra Dios. Fue desechado totalmente, que fue cortado él y su linaje. Dios todo lo ve, lo sabe y lo entiende y lo discierne. En este tiempo difícil que vive la humanidad, no saque a Dios de lo que es su vida. No saque a Dios de su agenda.
No saque a Dios de tus propósitos, de tu día a día. Dios está llamado a ser el centro de nuestra vida. Y ese centro de nuestra vida está llamado a que lo escuchamos, lo obedezcamos y lo sirvamos y lo sigamos. Algunos nos considerarán hasta tontos por esto. Pero créame que días como ayer, el que se cree más sabio, llega un momento donde se vuelve pequeñito. Créame que usted, con los hechos que está viendo que suceden en el mundo y en el país, debe saber, entender y comprender que el poder y la riqueza humana es efímero. Napoleón no murió de viejo en su casa, murió preso y envenenado. Alejandro Magno murió enfermo y dicen que envenenado con 33 años. Entienda que la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Entienda que por hacer lo bueno recibimos la paga de lo bueno. Si hacemos lo malo, eso vamos a recibir. Y vuelvo al punto inicial y concluyo con esto. La alabanza puede ir subiendo, por favor. ¿Qué palabra hay de Dios sobre ti? Que usted está o no obedeciendo. ¿Qué cosa en este tiempo tan complejo que vive la humanidad usted está dispuesto a hacer por Dios? ¿Ir más lejos que lo que iba antes? ¿O usted es de lo que entiende que en tiempos de dificultad hay que hacer menos para Dios? Venir menos a la iglesia, durar menos tiempo en los cultos, leer menos la Biblia. Algunos se han declarado que ya son del mundo. Hay otros que sencillamente se fueron al mundo. Hay otros que sencillamente decidieron que la iglesia puede ser en su propia casa y que la iglesia son ellos y su familia orando. Algo usted no entendió leyendo la Biblia. Otros se han llamado a ellos mismos a ser ancianos, profetas, apóstoles, maestros, escritores, compositores, arreglistas y los que saltan y se despatillan también. Sí, porque hay gente que tiene todos los golpes, todos los dones, toda la gracia y todos los poderes. Su sola creencia es una herejía. En este día, hermano, quiero motivarle a que levantemos lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y busquemos en nuestros corazones cada una de esas palabras que Dios nos ha dado, que deben pasar para bendición a nuestra generación siguiente. Busquemos obedecer a Jehová. Busquemos hacer lo bueno, lo justo, lo correcto. Y Dios nos va a ayudar.